Oteman Producciones presenta Tangoleando y algo más. Conducción: Alfredo Oteman. Coconducción: Mónica Arroyo, Carlos Regueiro, Nora Ábrego, Vero Seller. Invitado especial: Beto Maggio. Nuestro agradecimiento a el señor Silvio Soldán. Producción general: Olga Vázquez. Locución: Julián Bentaberri. Tangoleando y algo más. Programa conmemorativo para aquellas estrellas que jamás se apagarán. No sé en qué libro, no me acuerdo, creo que era de Giovanni Papini, el libro negro de Giovanni Papini decía, qué triste que queda cuando quedan vacías la casa de los abuelos. Porque la casa de los abuelos era el refugio nuestro. Cuando venía la chancleta, cuando hacíamos alguna travesura, ¿dónde nos íbamos? A la casa de los abuelos. Y qué lindos recuerdos tienen uno, y es cierto. ¿Qué recuerdo tenés de tus abuelos? O de tu abuelo más. ¿Cómo estás, Alfred? ¿Todo bien? Bueno, nosotros tenemos los mejores recuerdos. Una, porque bueno, somos de un pueblo, como tú ya sabes, de Indio Rico, y donde se acostumbraba medio a vivir casi todos juntos. Así que cuando yo nací, mis papás vivíamos ahí, en la misma casa. Teníamos una casa, entonces uno se disfrutó un poquito más. Vivíamos directamente con ellos. Así que eso estaba bueno, se disfrutó mucho. Vos tenés la suerte, que por ahí algunos no hemos tenido, de tener algo de tu abuelo, que adoraba mucho y que el baileteo de sus manos y el teclado mezclaba las corcheas, semicorcheas, las semifusas, por ahí en algún tango, alguna fiesta de familia que siempre usaba. Este bandoneón. Algo quedó del abuelo. Y seguramente lo vas a tener por muchos años, por siempre. Es un tesoro para vos. Por ahí no tiene un valor económico, pero sí tiene un valor espiritual muy grande. El abuelo, háblame un poco del abuelo. Bueno, Rodolfo, el abuelo Rodolfo. Bueno, él sí, nacido y
clásico en el pueblo, con Indio Rico, y su hobby era esto. Creo que fue lo primero que adquirió. En bien lo tuve hace muy poquito, ahí arranca el tema de querer hacer esto. Lo pudo conseguir mi papá porque lo habían llevado a arreglar y como que se había extraviado. Así que después de una persecución lo encontró. Yo siempre lo quise. Claro. Bueno, y mi papá me lo regaló hace poquito, ahora me lo trajo. Y fue cuando te mandé la foto con la boleta. Claro, fue algo de lo primero. Sí. Y son los mejores recuerdos. Él tocaba de oído y muy bien. Claro. Te mandaron un par de videos y son los mejores recuerdos. Y después en el pueblo siempre se acostumbra en un pueblo, en los talleres mecánicos, a hacer tipo fiestas. Uno tocaba muy bien la guitarra, el otro tocaba el bandoneón, el otro tocaba una acordeona que había, el bombo. Y se armaban mini orquesta y era la diversión del pueblo, donde ahí se armaban tantas parejas que hoy Claro. Ay, Sí. muy lindo. Bueno. Así que, bueno, esos son los mejores recuerdos que... ¿Y volviste a la casa del abuelo? Sí, vuelvo, obvio. Yo soy allá, mi mamá vive allá, en el pueblo. Tenés toda la familia allá. Mis tíos están allá, mis primos. No, tengo mucha familia allá. Y vuelvo, sí, son los mejores recuerdos. ¿Qué te parece? Seguramente que te malcriaba. ¿Tenés más hermanos? Tengo un hermano más, pero bueno, yo tenía un poquitito más afinidad con él. Sí, de hecho, mis padres se fueron a vivir afuera de Indio Rico, mi hermano también, un hermano en Buenos Aires tengo. Y yo me quedé casi más por él. Y vivíamos, yo me había casado, tenía ya una hija, y vivíamos en el mismo terreno, distintas casitas, pero lo disfrutaba, lo teníamos. Vivía junto conmigo. Y bueno, después otra cosa que a vos mucho no te va a gustar, pero me dejó la mejor herencia, que me hizo hincha de River. Es el único hincha de River de la familia. Mi padre, mi hermano, mi sobrino, mi madre, todos de Boca. Él me hizo de River la mejor herencia que me dejó. Algún defecto tenía que tener también. Así que bueno, vos sabés que yo no me acuerdo de mi abuelo, no tuve el padre de mi madre así remotamente ahí en San Nicolás de los Arroyos. Me acuerdo vagamente así la imagen de él, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que más recordás de tu abuelo? Todas estas cosas. En un pueblo donde no había, estamos hablando de hace 30 años, que falleció casi, o sea, vivimos una infancia donde no había la tecnología, donde las cosas eran distintas, donde le traías el bandoneón, me decías, tocate algo, jugamos, contar cuentos, historias. Nació con el pueblo, nació con un almacén enorme que había ahí, en la época que realmente se trabajaba, de las cosechas a mano, de las cosas terribles que vivían, donde realmente se trabajaba, y esas historias las amaba y me quedaron grabadas por vida. Y eran hermosas. Sentarte a hablar y que te cuente historias de un campo, de las cosas que se vivió en esa época, te quedan grabadas. ¿Y qué hacía y a qué se dedicaba? Él se dedicó, ahí el pueblo nace por el tren, ¿viste? Paradas de tren. Y ahí enfrente del mismo tren era un almacén. Un almacén, le decían almacén porque vendían desde una galletita hasta una cosechadora. Esa era general, sí. Cosechadoras, tractores, paraban los vagones. Había que armarlo, una rueda en un lado, había que armarlo. Claro. López era lo más grande que había en la zona de Tres Arroyos, Indio Rico, Coronel Pringles. Y siempre trabajó ahí. Manejaba un camión, el Toro Blanco, le decía él. Así que las de historia que me ha contado el Toro Blanco, algunas verdades, algunas eran mentiras. Y algunas, ahí cerca de Adolfo González Chávez. Sí, también está cerca. Está cerquita. Pero toda su historia, toda su vida fue trabajar ahí. Y repartir cosas al campo, compraban esos tractores y cosas, cargaban en los camiones como se podía y se iba a descargar a los campos como se podía. Y se dedicó siempre a eso. Así que sus historias las tengo bien grabadas de ese sentido. Oro para vos. Sí, siempre lo quise. Siempre lo quise, se extravió y bueno, mi viejo se encargó de volverlo a encontrar, a donde lo habían llevado a reparar. No estaba reparado, hay unas teclas que le faltan, las tengo ahí en el cajoncito. Hasta la boleta de compra de 1918. Sí, la tengo. Sí. Qué lindo, vos sabés que yo tengo un nieto, yo me acuerdo que íbamos en el auto y yo le cantaba este tema de Cortés, y el abuelo un día se fue para España y yo lo cantaba así en el auto y yo lo veía él con las lágrimas acá. Era más chiquito, Joaquín, tendría 5 o 6 años. Qué sentimiento por el abuelo, ¿no es cierto? Sí. Son
O sea, no es que uno quiera más a los abuelos que a los padres, pero son otros cariños distintos. Sí, son... Es como te dije recién, ir a la casa del abuelo es como refugiarte en la embajada cuando tenías algún problema con los viejos, porque ellos te iban a defender, ellos iban a poner el cuerpo por vos, ¿no es cierto? Siempre. Y qué lindo esto. Esto, la verdad que es hermoso que tengas este recuerdo. Y el abuelo un día se fue para España. ¿De dónde nació tu abuelo? Mi abuelo nació acá en Argentina. Nació acá. Nació acá, sí. Nació acá, pero bueno, sus abuelos son... en realidad vascos, Vasco es el apellido, ¿viste? Descendemos de Vasco. Pero bueno, sus padres vinieron y nació acá en Argentina. ¿Tu abuelo está acá? Para mí sí, yo lo veo con sus deditos ahí en las teclas. ¿Qué haces, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Que desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vida. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Querido Ottman, un corte, una quebrada y aguante con el tango. ¿Sabías que los nuggets crocantes de Granges suenan distinto?
Son granjis. Lo de Julio, cervecería, especialidad en sándwich de lomo, pizzas a elección, papas con salsas de la casa, hamburguesas en variedades, tabla de picadas, tragos, cerveza artesanal. Lo de Julio. Encontranos en Jacinto Peralta Ramos, 1259. Ahora, nuestros exquisitos platos llegan a tu casa. 223-521-5342. ¿Qué estás esperando para hacer tu pedido? Ana Smile. Aluminio de alta calidad. Perfiles de aluminio para puertas y ventanas. Ventas por mayor. Desde Mar del Plata para todo el país. Ana Smile. Avenida Colón 4279. Pastas Yanina, una costumbre marplatense. Desde 1994 llegamos a tu mesa con los sabores que hacía mamá. Tortas, empanadas y los ravioles del domingo. Variedad en pastas. ¿Qué estás esperando para hacer tu pedido? 12 de octubre, esquina Jacinto Peralta Ramos. Pastas Yanina. ¿Sabías que los nuggets crocantes de Granjis suenan distinto? Son Granjis. Y bueno, yo te decía que es un pedacito del abuelo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te hubiese gustado decirle al abuelo que por ahí te haya quedado en el tintero por ahí, que no hayas tenido la oportunidad, por el tiempo, por los años, por la falta de experiencia? ¿O qué te gustaría decirle ahora al abuelo? Contarle o agradecerle. No, yo creo que agradecerle sí, obviamente. La infancia que tuvimos, con la nada que se había en un pueblo, con lo poco que uno tenía para criarse en un pueblo, estamos hablando de hace tantos años. Tuvimos una digna educación, valores, responsabilidades, qué sé yo, un montón de cosas que en un pueblo se adquieren, creo que mejor que cuando vine acá me costó. Claro. Así que son esas cosas que uno les queda grabada y Siempre tenerlas acá. se dijo que la gente del pueblo era más, pero es como se vive así. Vos sabés que yo también no tuve muchos lugares que recordar, porque sabés que mi tarea en el circo era un poco acá, un poco allá, pero sí, conozco más o menos el tema de la gente de los pueblos. Hay gente buena y mala en todas partes. En todas ¿cierto? partes, sí, es otra parte. Pero bueno, si vos hoy me volvés a decir, es una locura, me decís, no sé, ¿dónde te gustaría volver a nacer? Dubái o Indio Rico, en ese pueblo, en esa casita donde no teníamos luz, lo vuelvo a hacer. Y hablamos del abuelo, pero no hablamos de la abuela. Bueno, la abuela fallece cuando yo era muy chico. ¿No la conociste? Sí, la conocí, pero muy poco. Tengo muy pocos recuerdos. Tenía 5 o 6 años. Y bueno, a él sé que le costó y vivía con nosotros. Fuimos su sostén, su apoyo para salir adelante. Pero bueno, de ella tengo muy pocos recuerdos. Ahora de él sí, porque me despertaba y iba a verlo. Vivíamos casi todos juntos y de grande. Y te malcriaba. Sí, te malcriaba. Sí, con lo que había me criaba. Y después de grande, mi padre se va, mi hermano se van todos y yo quedo con él. Ah, ¿vos te quedaste a vivir con él? Yo me quedé con él, sí. Yo me quedé con él. Después yo me casé y vivíamos en el mismo terreno, como te decía, mitad casa, pero en el mismo terreno. Pero sus historias eran la misma de cuando era chico, me encantaba. Cuando podríamos estar un ratito, escuchar sus historias del trabajo. Las historias que contaban los viejos, y de aparecido, de la luz mala. De cualquier cosa. Y vos lo escuchabas y los cuentos. ¿Algún cuento del abuelo? No, sus historias de los camiones, de las cosas, de cómo vivían, cómo laburaban, cómo sobrevivían, cómo sostenían las cosas, no sé, venían dichos que me quedan, no sé, venía el jefe y estaban todos laburando, eran 30 laburando para hacer un trabajo, porque era todo a mano. Bajar un tractor de un camión eran 30, y el jefe, que era Marcelino López, dice que les traía la comida, se sentaba a verlos a todos, por ejemplo, y a ver quién comía.
y el que más comía decía que buen comilón, buen peón. Fue el que más trabajó. Dice. Tenía, Mirá vos. qué sé yo, historias así. Ese dicho decía bolsa vacía no se Claro, para. ¿viste? Qué sé yo. Es más, Pero esas historias eran, ¿crees en Dios? se quedan grabadas. Sí, creo. ¿Crees en Dios? Sí, sí, sí. ¿Crees en la vida después de la muerte? A veces sí. Sí, porque sí, creo. Sí. ¿Crees en la reencarnación? Creo en reencarnación. ¿Te puedo pedir algo? Sí, dígame. Háblale al abuelo. No, yo Ahí está. he hablado muchísimas veces, creo que hablé después que falleció, ya ahora hace mucho tiempo, pero bueno, ahora cuando me reencuentro con esto, tuvimos nuestras charlas de vuelta. Yo siempre digo que tengo como un ángel que me cuida, que me cuidó, que tuve mucho, hasta en el último día de su vida. Seguro. Se me fallece a mí, ¿Tuviste prácticamente. señales? Casi se fallece a mí, viste, en mis manos, yo lo llevé al lugar de un paro cardíaco que tuvo. Y después siempre como que estuvimos en contacto, sí, obvio, siempre. Cuando me reencontré con esto también, vino tantos recuerdos, tantas lágrimas que uno... y sí, siempre se tiran una palabrita al cielo. Estamos con Julio Saldía, recordando al abuelo, y por qué no, a través de él a todos los abuelos, aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y a los que tuvieron la desgracia de no conocerlo, pero es un abuelo que seguramente hoy está acá a través de este bandoneón materializado, a través de esta flor. Y está acá con nosotros, con Mónica, que está detrás de cámara. Gracias, Mónica, por habernos Gracias, Mónica. hecho la pata, como quien dice, esta notita agradable, linda, fresca, emotiva, ¿por qué no? Y recordar al abuelo que uno nunca quiere que se vaya, como te decía, qué triste queda la casa de los abuelos cuando no están, Sí, sí. ¿es cierto? Bueno, yo quiero agradecerte, la verdad, hace mucho tiempo que nos conocimos, casi desde que abrimos, viniste con Tangoleando a decirme, Julio, ¿querés auspiciarnos? Y después terminamos siendo amigos, haciendo los programas acá. La verdad, siempre los programas acá, Sí. te quiero recontra agradecer. No, porque Cuando tuve esta imagen, lo primero que hice fue mandarte una foto a vos, decirte, mirá lo que tengo, y a vos se te ocurrió esta genial idea sí. de hacer un mini homenaje. Está todo, todo con Olga, Sí, Mónica, a todo tu elenco, a todo tu equipo, que es un equipo fantástico, a todo tu equipo. Y te mando la foto y se te ocurrió esto, se les ocurrió esto, y la verdad que en tantos años es el primer homenaje que uno le hace. Y la verdad que te lo quiero agradecer. No, porque los agradecidos somos nosotros, porque vos nos estás dando esto que es una espiritualidad, algo tan lindo, algo que yo he tenido la carencia del abuelo y vos a través tuyo me lo estás dando, ¿entendés? Y puedo valorar a mi abuelo que no conocía a través tuyo. Pienso que todos los abuelos son iguales, porque los abuelos son abuelos. Sí. Y yo te agradezco a vos, a tu familia, también por habernos dado esta oportunidad, esta charla. Hoy, Tangoleando es distinto. Es distinto. Pero vale la pena, Bueno. valió la pena. Yo, si tenés algo más que agregar. No, nada, siempre quisiste que participe en algún programa tuyo, siempre quisiste que esté, y yo, bueno, medio vergonzoso, muy de pueblo, no me he animado. Y hoy te tengo que Te agradecer. voy a mostrar algo. Mira a tu abuelo. Míralo a tu abuelo. ¿Qué te pareció? Ahí lo tenías. Y, como si hoy estuviera acá, ¿no? El- Tengo los mismos recuerdos. Gracias, Mónica. Muchas gracias.